Todos muy buenos días. Licenciado, compañeros, compañeras, hoy vamos a hablar sobre lo que es de una enfermedad muy conocida. Muchos de ustedes seguramente la han conocido en lo que son, si hay algunos religiosos acá, pudieron haberla escuchado a través de lo que son la Biblia o en predicaciones o seminarios que ustedes hayan ido o escuchado. Y la enfermedad que vamos a hablar hoy va a ser sobre la lepra. Tenemos que las personas que trabajaron en esa investigación sería lo que es mi compañero Ángel Enrique Pineda Galeano y mi persona Rodrigo Alexander Orellana Romero. Empezando lo que es la enfermedad de la lepra, vamos a principalmente a ver lo que son la descripción de la gente. Déjenme, voy a cambiar la diapositiva. Vamos a ver sobre la descripción de la gente. Voy a cambiar de diapositiva. Ok. Bien, tenemos que la Mycobacteria leprae, este es un bacilo intracelular estricto. Tenemos que con un tamaño de aproximadamente 0.3 a 1 micrómetro de ancho y de 1 a 8 micrómetros de longitud. Se caracteriza por ser ácido resistente, aunque microscópicamente es indistinguible de otras micobacterias. Además, lo que esta bacteria no produce toxinas identificadas, pero está altamente adaptado para penetrar y sobrevivir dentro de los macrófagos. Puede que incluso sobrevivir durante meses fuera del cuerpo en condiciones adecuadas. Tenemos que también armadillos y a seres humanos y determinados lugares, así como musgos efagnáceos. Voy a cambiar la diapo. Ok. No se cultiva en medios artificiales y afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Se encuentra dentro de los macrófagos, células endoteliales y puede incluso observarse en lo que son raspados cutáneos. Y tiene una gran distribución mundial con mayor prevalencia en lo que son Brasil y la India. Tenemos que una de las características que podemos ver en lo que es la Mycobacteria leprae es que no puede proliferar en medios bacteriológicos ni en cultivos celulares. Este hecho ha limitado su estudio en laboratorios desde lo que es su descubrimiento por Hansen en 1873. Por ello, su estudio depende de modelos en animales o muestras clínicas. También tenemos que en los tejidos, como había mencionado, digamos que se observan como bacilos ácidos resistentes, que pueden aparecer de lo que son de forma individual, en grupos o paralelos, o incluso se puede observar en lo que son masas globulosas. Generalmente se localiza dentro de lo que son las células endoteliales de los vasos sanguíneos, células mononucleares, pero su identificación en tejido, para ello se utiliza lo que es una tintición de Fichte modificada. En lo que son los modelos de animales, se ha utilizado lo que son los ratones. La inoculación en los cojinetes de las patas de lo que son los ratones produce lesiones granulomatosas locales con multiplicación limitada. En armadillos, la infección puede progresar hasta una lepramatosa extensa. Además, se ha observado una infección natural en armadillos en regiones como lo que es Texas y México. Una característica biológica adicional es que sí, principalmente solo afecta a ellos dos, pero también se puede observar, no sé si lo menciono más adelante, pero se puede observar también en lo que son monos, en ciertas razas de monos. Contiene una enzima característica llamada lo que es la odifenoloxidasa, considerada peculiar de este microorganismo. Y en los pacientes no tratados, solo alrededor del 1% de los bacilos, solo un 1% de los bacilos son viables. Vamos a cambiar la diapositiva y vamos a hablar sobre lo que es la historia de la enfermedad.
En 1873, Harhard Amur Hansen descubrió lo que es el bacilo causante de la lepra. La microbacteria leprae fue la primera vez que una bacteria se identificó como causa de una enfermedad humana crónica. Por ello también hoy también es llamada lo que es una enfermedad de Hansen. Durante la Edad Media en Europa, la lepra se expandió ampliamente a las personas afectadas. Las personas afectadas sufrían fuerte discriminación social y eran enviados a leprosarios o lazaretos. Son lugares confinados para que las personas no puedan contagiar a otros. Más sin embargo, son bastante rigurosos en ese sistema debido a que a la persona contagiada con la lepra no le permitían estar con más personas, sino que la alejaban del resto de la sociedad, donde permanecían aislados por mucho tiempo del resto de la población. Se creía anteriormente que era un castigo divino, en la Biblia lo menciona bastante también, o una enfermedad altamente contagiosa, lo que aumentó el rechazo social. Existen descripciones de enfermedades compatibles con lepra en textos de lo que es la antigua India, China, Egipto, desde varios siglos antes de Cristo, en textos médicos hindúes como el Saruta Samhita, y también se mencionaba lesiones cutáneas crónicas semejantes a esta enfermedad. La Biblia la menciona con frecuencia, la lepra, especialmente en Levíticos capítulo 13 y 14. Sin embargo, muchos especialistas consideran que el término bíblico siempre correspondía a la lepra, no siempre correspondía a lo que es la lepra moderna, sino que incluía diversas enfermedades cutáneas. Vamos a cambiar de diapositiva. Durante la Edad Media, ya vimos eso, y los enfermos eran aislados en leprosarios o lazaretos. Existía fuerte discriminación social, asociándolo incluso con el castigo divino. Y durante el año 2002 se diagnosticaron aproximadamente lo que son 620,000 casos de lepra, de los cuales el 90% se concentraron en lo que son algunos países como Brasil, India, Madagascar, Mozambique, Nepal y la República Unida en Tanzania. El control de la enfermedad ha mejorado mucho. Ha mejorado con lo que es la introducción del tratamiento multimedicamentoso. La OMS incluso estableció como objetivo eliminar la lepra, definida como menos de un caso por cada 10,000 personas o habitantes, meta que se ha alcanzado en 100 días de los 122 países donde era endémica donde era endémica en 1985. Vamos a hablar después, en esta ocasión, sobre la epidemiología y distribución. Tenemos que en 2012 diagnosticaron los 120,000 casos, el 90% en Brasil. En India, Madagascar, como había mencionado, la OMS busca eliminar la lepra y más del 80% de los casos se concentran en pocos países. Tenemos aquí que la lepra es una enfermedad casi vías de desarrollo, afectando lo que son principalmente regiones de Asia, África, Latinoamérica, Pacífico. África presenta la mayor prevalencia, pero la mayoría de los casos se concentra en Asia. Más del 80% de los casos mundiales se encuentran en pocos países como India, China, Indonesia, Myanmar, Brasil, Nigeria, Madagascar, Nepal. Dentro de las zonas endémicas, la distribución es muy irregular. Existen regiones con alta prevalencia, junto a otras con pocas o ningún caso. Por ejemplo, en Brasil la mayoría de los casos se ubican en lo que es la cuenca de Amazonas, en las cuencas de Amazonas y 2 estados occidentales. En México se concentra principalmente en la costa del Pacífico. Y la situación en Estados Unidos, tenemos aquí, pues, en Estados Unidos, los casos son escasos.
y aparecen principalmente los que son inmigrantes, pero hay algunos estados como por ejemplo California, Florida, Hawái, Luisiana, Texas, Nueva York, Puerto Rico, y la mayoría ocurre en lo que son inmigrantes y refugiados que adquirieron la infección de sus países de origen. Tenemos que estas personas son seguramente personas que tienen muy poca estabilidad económica, y entonces estos tienen que recurrir a ir a otros países, y por tanto el país de Estados Unidos es uno de los países que las personas pueden sobresalir. Entonces, estas personas que buscan sobresalir, ir a otro país para poder trabajar y vivir el sueño americano, como muchos lo conocemos, muchas veces van sin el conocimiento de lo que es, con qué llevan a través de su cuerpo. Entonces la enfermedad llega hasta los lugares más confinados de lo que son Estados Unidos. Aquí, pues nosotros muchos de nosotros conocemos cómo es Estados Unidos a través de las redes sociales. Sabemos que Estados Unidos, sus ciudades son bastantes pobladas. Hay muchos conglomerados de personas, y especialmente en lugares con poco estabilidad económica, que son los lugares que mayormente van a frecuentar cuando una persona que viene de otro país, principalmente los refugiados, esos serían los lugares que más van a frecuentar. Entonces, esos conglomerados de personas aumenta lo que es la capacidad de que esta enfermedad se pueda contagiar, y pues se aumente lo que es la probabilidad de que esta enfermedad siga existiendo. Se estima que existen alrededor de 4.000 personas con lepra, y cada año se reportan entre 100 y 200 casos. La genómica comparativa sugiere la existencia de 4 cepas distintas de bacterias. Estas se originaron África Oriental o Asia Central. Posteriormente, una mutación se difundió en Europa, y luego surgieron otras 2 mutaciones que se propagaron a África Occidental y América. Es difícil determinar la prevalencia global debido a la falta de infraestructura sanitaria en muchas regiones. Eh, regiones. Tenemos que la estimación varía entre lo que es 0.6 y 8 millones de personas afectadas. La cifra menor incluye solo pacientes en tratamiento, y la mayor incluye también a personas curadas o sin secuelas, o sin secuelas visibles. Aunque estas cifras son debatidas, se estima que se presentan alrededor de 500 casos nuevos cada año. Como había mencionado anteriormente, uno de los factores asociados y la población afectada principalmente se asocia con lo que es la pobreza y la vida rural. Esto aumenta lo que es la prevalencia de esta enfermedad en estos lugares. No parece estar relacionada con el SIDA, posiblemente por su largo periodo de incubación. La mayoría de las personas, tiene lo que es una inmunidad natural y no desarrolla la enfermedad tras lo que es la exposición. La incidencia es mayor en el segundo y tercer decenio de la vida. Lo que es la forma lepramatosa es 2 veces más frecuente en lo que es en hombres y rara en niños. La variación por regiones. La forma clínica de la lepra varía según lo que es la región. Por ejemplo, habíamos mencionado la India y África, que aquí hay un 90% de los casos, que en estos 90% de los casos son tuberculoides, y en el sureste asiático 50% son sin tuberculoides y 50% son lepramatosos. En México, el 90% son lepramatosos. Estas diferencias pueden estar relacionadas con lo que son factores genéticos, incluyendo
lo que son asociaciones asociaciones con el antígeno leucocito humano, o más conocido como el HLA, y variaciones en genes inmunoreguladores. Vamos a cambiar la diapositiva vamos a hablar en este momento sobre lo que es el reservorio. En el reservorio se cree que los seres humanos son el único reservorio de importancia. Somos el único reservorio que tenemos que determinar, porque tenemos que ver qué tan problemático es esta enfermedad. También se observó lo que es esta enfermedad en armadillos silvestres de Luisiana y Texas, en lo que es los humanos, especialmente pacientes no tratados con formas multivacilares. En algunas regiones se han reportado también otros animales como lo que son primates. Vamos a hablar sobre los primates porque ahí indica la lepra. Ciertos informes indican que la afección de los armadillos se ha transmitido naturalmente a los seres humanos, es decir, los armadillos pueden incluso ser un método de transmisión a los humanos debido a las secreciones que tienen los armadillos. Se ha observado lepra contraída en forma natural, había mencionado los primates, se le conoce como lo que es el mono mangabey, y a un chimpancé que capturaron en Nigeria y Sierra Leona, respectivamente. Esto lo podemos observar y leer incluso en lo que es el libro de OPS que mencionaba esta información. El reservorio principal, ya habíamos mencionado anteriormente, es el ser humano, pero en pacientes con formas multivacilares no tratados, quienes eliminan el microorganismo principalmente por lo que son las secreciones nasales. Vamos a hablar sobre lo que es el periodo de incubación. En el periodo de incubación tenemos el periodo de incubación de la lepra, es prolongado y variable, oscilando desde aproximadamente 9 meses hasta 20 años. En promedio se estima alrededor de 4 años para lo que es la lepra tuberculoide y cerca de 8 años para la lepra matosa. Debido a esta evolución lenta, la enfermedad suele manifestarse de forma tardía después de la infección inicial. Es poco frecuente en niños menores de 3 años, aunque se han descrito casos excepcionalmente lactantes. La larga incubación esto dificulta la identificación exacta del momento de contagio. Es decir, el momento exacto donde se dio el contagio es muy poco probable de encontrarlo, y favorece lo que es la transmisión silenciosa en comunidades endémicas. El periodo de incubación de la lepra suele ser muy largo debido al crecimiento lento de Mycobacteria leprae y a su capacidad para permanecer dentro de las células del huésped durante años. Antes de producir manifestaciones clínicas evidentes, en la mayoría de los pacientes los primeros signos aparecían años después de lo que es la infección. Años después de lo que es la infección. Este intervalo permanece en la mayoría de los pacientes los primeros signos, y porque muchas personas desconocen cuando ocurrió la exposición. Este intervalo prolongado representa lo que es un desafío bastante difícil de controlar debido a lo que le dificulta la vigilancia epidemiológica y el rastreo de lo que son los contactos, ya que la infección puede permanecer asintomática durante mucho tiempo, y la duración del periodo de incubación también puede variar según la respuesta a lo que es la respuesta inmunológica del individuo y lo que es la carga bacteriana recibida.
vamos a hablar sobre lo que es el periodo de transmisibilidad. Bueno, lo que hace rato habíamos hablado sobre lo que son las formas, lo que es la llaga, podemos verlo en esta imagen. Se observan cómo cómo se pone esta pierna, que se mira estas llagas, se miran rigurosas, se miran rojas, se miran bastante feas, la verdad. Periodo de transmisibilidad. Ok. La transmisión ocurre principalmente por secreciones nasales en pacientes no tratados, principalmente lo que es la forma multivacilar es la que principalmente ayuda al contagio, es la mejor para el contagio. Y tenemos que las pruebas clínicas y de laboratorio indican que en la mayor parte de los casos la infección desaparece en el término de un día con el tratamiento contaminado. Eso según el libro de OPS. La capacidad de transmisión de la lepra se mantiene mientras la persona infectada, especialmente en formas multivacilares no tratadas, y elimina la micobacteria a través de secreciones nasales y lo que son las lesiones activas. El riesgo de contagio disminuye de manera rápida después de iniciar la poliquimioterapia recomendada, y ya que el tratamiento reduce lo que es la viabilidad del bacilo en poco tiempo. Por ello, los pacientes adecuadamente tratados dejan de presentar una fuente importante de infección para sus contactos cercanos. Podemos ver aquí el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión podemos observar en esta imagen. Podemos decir que una persona infectada con lo que es la lepra puede pasar la lepra a través de las secreciones nasales. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar las gotas de las secreciones nasales. Podemos observar cómo la persona cuando está hablando con otra persona comparten la enfermedad a través de lo que es, se podría decir que esporádicamente, ya que son una bacteria muy pequeña, puede pasar a través. La forma de lepramoctosa es la más infecciosa y el contacto cercano y prolongado, especialmente en la infancia, aumenta lo que es el riesgo de infección. Requiere lo que es el contacto estrecho y prolongado, y el ser humano es el principal reservorio en lo que vemos en esta imagen. Tenemos que el mecanismo de transmisión, de la lepra en sí es un poco desconocido, se podría decir, pero se considera que ocurre principalmente a través de lo que son las generaciones de pequeñas gotas provenientes de las secreciones nasales, como había mencionado anteriormente. Especialmente la forma lepramoctosa es la más susceptible a propagarse en la enfermedad entre las personas. Lo más probable es que la enfermedad se transmita de la mucosa nasal o de una persona infectada hacia la piel o el aparato respiratorio de otra persona. La transmisión ocurre de persona a persona mediante lo que es contacto directo, como podemos ver aquí. Contacto directo, estoy cambiando la diapositiva que me cuesta. La transmisión ocurre de persona a persona en contacto directo o inhalación de aerosoles infecciosos, siendo necesario un contacto estrecho y prolongado. El material infeccioso más importante lo constituye las secreciones nasales que contiene abundante bacilo. También es posible lo que es la transmisión por inoculaciones a través de traumatismo, como lesiones cutáneas menores o incluso tatuajes, que los tatuajes pueden hacer lo que es cierta inoculación en lo que es el tejido de la piel, puede dañar la piel, y eso puede dar lo que es una vía directa para que lo que es la enfermedad de la lepra entre a través de lo que es las heridas que es el tatuaje. Además, se ha planteado que a lo posible participando en picaduras de insectos, se ha planteado que posiblemente también picaduras de insectos en la transmisión, aunque no está completamente establecida.
aunque el bacilo puede sobrevivir hasta 7 días en secreciones nasales secas, la transmisión indirecta es poco probable. Tenemos aquí en la diapositiva que hay un mayor riesgo en niños expuestos por largos periodos a pacientes no tratados. Aproximadamente 10% de los contactos cercanos pueden infectarse sin medida preventiva. El bacilo puede sobrevivir días fuera del cuerpo, pero la transmisión indirecta es poco común. Posibles vías que pueden dar lo que es esta transmisibilidad, tenemos que es a través de la inhalación, como habíamos mencionado en la imagen que teníamos en la diapositiva anterior. La persona que contiene la lepra, digamos que tenga un contacto bastante cerca, bueno, no sí un contacto, que tenga una cercanía con la persona. Digamos que tú y yo estamos hablando, y yo tenga la lepra, puedo propagar esa enfermedad hacia tu persona a través de la saliva que salga de mi boca o las secreciones a través cuando yo estoy hablando. Tenemos que contacto con la piel lesionada, como habíamos mencionado, que son heridas, tatuajes. Si una persona tiene lo que es una herida, sería mejor cubrirlo bien, porque si la lepra entra, es muy difícil tratarlo. El tratamiento reduce rápidamente lo que es esta capacidad de contagio. Y por último, vamos a hablar, para mi persona voy a hablar lo que es la susceptibilidad. Después de esto depende de lo que es de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria celular frente a lo que es la micobacteria leprae. La mayoría de las personas expuestas no desarrollan la enfermedad. Solo una pequeña porción progresa a la lepra clínica. Buena inmunidad forma tuberculoides, o mejor dicho, paucibacilares. Baja inmunidad forma multibacilares, esto es más contagiosa. Y tenemos algunos factores de riesgo. La persistencia y la forma de la lepra dependen de que aparezca una inmunidad eficaz mediada por lo que son células. La elevada prevalencia de transformaciones linfocíticas, específicamente para la micobacteria leprae, y de anticuerpos específicos. Contra el microorganismo. Entre los contactos directos de los pacientes con lepra indican que la infección es frecuente, pero solo una pequeña porción de tales contactos presentan una afección clínica. La prueba inmunológica de la lepromina, que se usaba mucho antes, debe reservarse para las actividades de investigación. Tenemos que la susceptibilidad de la microbacteria leprae o la lepra depende en gran medida de la respuesta inmunitaria celular del huésped. Frente a micobacteria leprae hay factores genéticos como lo que son condiciones nutricionales. Esto va a depender de lo que comemos y esto va a depender también cómo tengamos nuestro sistema inmune. Hacinamiento y contacto estrecho prolongado con causas multibacilares. Esto aumenta lo que es el riesgo de desarrollar lepra. Las personas con adecuada inmunidad celular, las personas con adecuada inmunidad celular suelen presentar formas paucibacilares o tuberculoides, mientras que quienes tienen menor capacidad de respuesta inmunológica pueden desarrollar formas multibacilares o lepromatosas más extensas y contagiosas. La susceptibilidad, tenemos que esto también puede variar según lo que es la edad de la persona, el ambiente, es decir, por ejemplo, habíamos mencionado de que la micobacteria leprae estaba más confinada en lo que era la zona rural, con una capacidad económica menor. Entonces,
Esto es bastante, es bastante importante saber lo que es el ambiente en donde la persona puede estar en un mayor riesgo a tener, a ser contaminado con la enfermedad de la lepra. Y también tenemos lo que son los antecedentes familiares, es decir, si tenemos lo que son una menor prevalencia en lo que son los padres y familias o familiares lejanos de esta enfermedad, es decir, hay menor causa de probabilidad de que la lepra pueda contagiarse. Y hay una mayor si la persona, si las personas cercanas a él, familiares, tienen una inmunidad menor a esta enfermedad. Y ya lo siguiente correspondería a lo que es la parte de mi compañero. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les sirva de mucho esta información. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la patogenia. La patogenia, pues la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae, un bacilo ácido alcohol resistente que tiene afinidad principalmente por la piel y los nervios periféricos. Su transmisión ocurre principalmente por las vías respiratorias a través del contacto prolongado con personas infectadas no tratadas. La patogenia de la lepra es causada por la Mycobacterium leprae, el bacilo ácido alcohol resistente y el crecimiento lento, y la afinidad por la piel y los nervios periféricos. La vía de entrada, pues principalmente es la respiratoria. Muy bien, vamos a explicar un poco sobre esta diapositiva que nos dice que la lepra también es conocida como una enfermedad de Hansen. Como dije anteriormente, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae, un bacilo ácido alcohol resistente que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Estos microorganismos pues tienen unas características muy particulares que lo diferencian de las otras bacterias. Una de las más importantes pues es su crecimiento extremadamente lento, la razón por la cual la enfermedad puede tardar años en manifestarse clínicamente. El periodo de incubación suele variar entre 2 a 10 años, aunque en algunos pacientes puede ser incluso hasta mayor. El Mycobacterium leprae posee una afinidad especial por tejido con temperatura más baja que la temperatura corporal central. Por esa razón, las lesiones suelen aparecer en zonas como la cara, orejas, manos, pies y extremidades. A diferencia de otras infecciones bacterianas agudas, pues la lepra evoluciona lentamente y muchas veces el paciente no nota cambios importantes durante mucho tiempo. Pues la transmisión ocurre principalmente por la vía respiratoria mediante el contacto prolongado con secreciones nasales o gotitas expulsadas por personas infectadas que no reciben tratamiento. Sin embargo, la lepra no es considerada una enfermedad altamente contagiosa. La mayoría de personas pues tienen la cierta resistencia natural frente al microorganismo y nunca desarrollan la enfermedad, incluso estando expuestas. Otros aspectos importantes es que el Mycobacterium leprae no puede cultivarse fácilmente en medios artificiales de laboratorio, lo que dificulta su estudio microbiológico. Debido a esto, gran parte del conocimiento sobre la enfermedad se ha obtenido mediante estudios histopatológicos y clínicos. Pues la importancia de comprender la patogenia radica en que permite entender por qué la enfermedad produce daño neurológico progresivo de la discapacidad y de enfermedades cuando no es diagnosticada de manera temprana. Seguimos con su mecanismo de acción. El microorganismo invade macrófagos y células de Schwann, lo que provoca daño directo en los nervios periféricos. Esto genera pérdida de sensibilidad, lo que predispone a traumatismos repetidos, úlceras y deformidades progresivas. Afecta piel y nervios y produce la anestesia y origina la discapacidad. Pues una vez que el bacilo entra al organismo, invade principalmente macrófagos y células de Schwann. Los macrófagos forman parte del sistema inmunológico y normalmente ayudan a destruir microorganismos. Sin embargo, el Mycobacterium leprae tiene la capacidad de sobrevivir dentro de estas células. Las células de Schwann son fundamentales porque recubren y protegen las fibras nerviosas periféricas. Cuando el bacilo invade estas células, pues comienza el daño neural característico de la lepra.
Esto provoca las alteraciones en la conducción nerviosa y pérdida progresiva de sensibilidad. La pérdida de sensibilidad es uno de los hallazgos más importantes de la enfermedad. El paciente deja de percibir dolor, temperatura y tacto en determinadas zonas del cuerpo. Como consecuencia aparecen traumatismos repetidos, quemaduras, heridas e infecciones secundarias, que el paciente muchas veces no detecta debido a la anestesia local. Con el tiempo, pues el daño el que la bacteria no produce directamente deformidad física, pues afecta la función motora, produciendo debilidad muscular, contraestructuras y deformidades. En las deformidades más conocidas está en la mano de garra y el pie caído. Es importante comprender que la bacteria no produce directamente la deformidad física. El daño ocurre porque el paciente pierde sensibilidad y protección neurológica, lo que lleva a lesiones repetitivas y destrucción progresiva de tejidos. Además del daño neurológico, también puede existir infiltración inflamatoria en piel, mucosas y otros órganos dependiendo de la respuesta inmunológica del paciente. Continuamos con la respuesta inmune. La respuesta inmune, pues tenemos en la presentación clínica, depende de la respuesta inmunológica del huésped. La lepra tuberculoide, fuerte inmunidad, pocas lesiones. La lepra telepramatosa, pues baja inmunidad de enfermedad diseminada. Esto explica la gran variabilidad clínica de la enfermedad. Formas según inmunidad: lepra tuberculoide, alta inmunidad celular, pocas lesiones y pocos bacilos. Lepra lepramatosa, baja inmunidad, muchas lesiones, alta carga bacteriana. La respuesta inmunológica del huésped es uno de los factores más importantes para determinar la forma clínica de la lepra. Eso significa que la enfermedad no se manifiesta igual en todos los pacientes, sino que depende de la capacidad del sistema inmunológico para controlar el microorganismo. En pacientes con buena inmunidad celular, especialmente respuesta medida por linfocitos T, el organismo logra limitar la multiplicación del bacilo. Esto se da origen a la tuberculoide. Es una forma localizada y menos grave de la enfermedad. En estos pacientes existen pocas lesiones cutáneas, pocos bacilos y menor capacidad de transmisión. Por el contrario, pues en pacientes con deficientes inmunidad celular, el microorganismo se multiplica libremente dentro de macrófagos y tejidos. Esto produce la lepra lepramatosa, forma diseminada característica por abundantes lesiones y alta carga bacteriana. La respuesta inmune también explica las diferencias histológicas en ambas formas clínicas. En la lepra tuberculoides predominan los granulomas bien organizados, mientras que en la lepra lepramatosa predominan macrófagos llenos de bacillus. Entre ambos extremos existen formas intermedias llamadas borderline o diformas, que presentan características mixtas y pueden evolucionar hacia cualquier de los polos dependiendo de la evolución inmunológica del paciente. Pues la lepra representa un claro ejemplo de cómo la respuesta inmune puede modificar completamente la presentación clínica de las enfermedades infecciosas. Continuamos. Muy bien, ahora vamos con la patología. En la lepra, pues el tuberculoide se observan granulomas bien organizados con pocos bacilos. En cambio, en la lepra lepramatosa hay infiltración difusa con abundantes bacterias dentro del macrófago, conocidas como células de Virchow. Hallazgos histológicos: tuberculoides, granulomas, linfocitos y destrucción localizada. Lepramatosa, macrófagos espumosos, células de Virchow, infiltración difusa y alta carga bacilar. Muy bien. Desde el punto de vista histopatológico, pues la lepra presenta alteraciones diferentes según la forma clínica de la enfermedad. En la lepra tuberculoide se observan granulomas formados por células epiteloides, macrófagos y linfocitos. Estos granulomas representan un intento del sistema inmunológico por contener y limitar la infección. Debido a la buena respuesta inmune, existen pocos bacilos y el daño suele ser localizado. En cambio, en la lepra lepramatosa, pues existe infiltración difusa de la dermis por macrófagos cargados de bacterias, conocidos como células de Virchow o células espumosas. En esta forma clínica, el sistema inmunológico no logra controlar adecuadamente el microorganismo, permitiendo su multiplicación masiva. Además del compromiso cutáneo, la patología afecta nervios periféricos, mucosa nasal,
ojos y otros tejidos. El daño neural progresivo es el responsable de la discapacidad física característica de la enfermedad. La destrucción nerviosa ocasiona pérdida de sensitiva y motora, atrofia muscular y deformidades permanentes y si no se inicia el tratamiento oportunamente. Pues aquí tenemos un cuadro clínico muy completo, la verdad. Pues aquí vemos que la enfermedad es la lepra, la enfermedad de Hansen, que es en órganos que afectan en la zona fría, la falange, el pabellón auricular, la nariz, labios, testículos, faringe, nervios susceptibles y el hígado principalmente. Y la transmisión pues de humano a humano, de padres a hijos que pasan por convivencia por largo tiempo. Y aquí vemos la vía de entrada, gotas de saliva, la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con lepra lepramatosa y tratamiento preventivo a hijos, el PSG, solo en PPPD negativo. Aquí vemos que la lepra tuberculoide es una variante benigna, primera en aparecer, paurobacilar, con escasos bacilos. Y aquí vemos también la lepra lepramatosa, que es una variante maligna, multibacilar, alta cantidad de bacilos en tejidos, hipersensibilidad y alergia. La lepra disfórmica o indeterminada pues combina lesiones de ambas variantes clínicas, presenta lepramas y máculas anestésicas que pueden dirigirse hacia la lepramatosa o la recuperación hacia la tuberculoide. Aquí vemos también el diagnóstico como el clínico, que es en qué zona vive, antecedentes del paciente, diagnóstico con lepra, convivencia con pacientes con lepra y tipos de lesiones y máculas anestésicas con técnicas de alfiler y las lepromas. Y en laboratorio pues tenemos los vaciloscopia para lepra, la lepromina para epidemiología y la variante lepromina de Fernández y lepromotida de Misula. El periodo de incubación es de 2 a 10 años, incluso puede ser hasta de mayor años. También personas susceptibles, humanos, lepra tuberculoide mayor en mujeres, lepra lepramatosa mayor en hombres. Y el tratamiento, pues la dapsona, la rifampicina y la clomacidina, eritocinina. Y aquí vemos, pues aquí el cuadro clínico. Y ahora seguimos con la forma tuberculoide, que presenta con pocas lesiones delimitadas, generalmente hipopigmentadas, con pérdida de sensibilidad. Existe afectación nerviosa localizada, lo que puede producir debilidad muscular en la zona afectada. La lepra tuberculoide, pocas lesiones, placas hipopigmentadas, bordes bien definidos y pérdida de sensibilidad. Afectación nerviosa localizada. La lepra tuberculoide se representa al extremo de la mayor resistencia inmunológica frente al microorganismo, que se caracteriza por presentar pocas lesiones cutáneas bien delimitadas, generalmente hipopigmentadas o eritematosas. Las lesiones suelen ser secas, con ausencia de sudoración y pérdida de vello debido al daño de la estructura anexa de la piel. Uno de los hallazgos más importantes es la pérdida de sensibilidad en la zona afectada. El compromiso nervioso suele ser localizado y asimétrico. Puede existir engrosamiento palpable del nervio periférico acompañado de debilidad muscular debido a la fuerte respuesta inmunológica. La cantidad de bacilos presentes es muy baja, razón por la cual estas formas suelen ser paulosimilares. Aunque la forma de tuberculoide es menos grave que la lepramatosa, igualmente puede producir discapacidad si no se trata oportunamente. Y aquí vemos la forma lepramatosa. La forma lepramatosa, pues dice que, en la diapo dice que se caracteriza por lesiones múltiples, simétricas y difusas. Puede haber nódulos, infiltración de piel y cambios faciales, o como la fascia y la leonina. También frecuentemente la pérdida de cejas, la madarosis y el compromiso nasal. La lepra lepramatosa, pues lesiones múltiples y simétricas, nódulos y placas, fascia leonina, madarosis, pérdida de cejas y la afectación nasal y ocular. La lepra lepramatosa es una forma más grave y diseminada de la enfermedad. Ocurre en pacientes con pobre de la respuesta inmunológica celular, permitiendo la multiplicación masiva de la Mycobacterium leprae. Las lesiones son múltiples, simétricas y difusas. Pueden observarse máculas, placas, nódulos e infiltración extensa de la piel. En etapas avanzadas, la infiltración facial produce el aspecto conocido como la fascia leonina. Es frecuente la pérdida de cejas, especialmente en el tercio externo.
hallazgo denominado malarosis. También puede existir compromiso nasal con congestión, epitaxis y destrucción del tabique nasal. También el compromiso ocular puede llevar a la queratitis, iridosidiclitis y la ceguera. Además, existe un mayor riesgo de afectación sistémica y reacción inflamatoria severa. Debido a la alta carga bacteriana, pues esta forma tiene mayor importancia epidemiológica en la transmisión de la enfermedad. Ahora seguimos con las reacciones leprosas. Las reacciones leprosas son episodios inflamatorios que pueden aparecer durante la evolución. Tipo 1, reacción reversa, la inflamación de lesiones, neuritis dolorosa. Tipo 2, eritema nodoso leproso, fiebre, nódulos dolorosos y compromiso sistémico. Estas reacciones pueden causar mayor daño nervioso. Pues las reacciones leprosas son episodios inflamatorios agudos que pueden aparecer antes, durante o después del tratamiento de la lepra. Representan una respuesta exagerada del sistema inmunológico y constituyen una de las principales causas del daño neurológico permanentes en estos pacientes. Perdón. La reacción tipo 1, pues también conocida como la reacción reversa, ocurre principalmente en formas borderline o diformes. Se caracteriza por la inflamación aguda de las lesiones cutáneas ya existentes, las cuales se vuelven más eritematosas, edematosas y dolorosas. Además, puede aparecer neuritis intensa produciendo dolor nervioso y empeoramiento rápido de la función motora y sensitiva. Esta reacción es importante porque el daño neural puede progresar rápidamente y dejar secuelas irreversibles si no se trata de manera inmediata con corticoides. La reacción tipo 2, pues llamada la eritema nodoso leproso, ocurre principalmente en pacientes con lepra lepramatosa. Se produce por formación de complejos inmunes y se manifiesta con fiebres, malestar general y aparición del nódulo doloroso en piel. Además del compromiso cutáneo, puede afectar ojos, articulaciones, ganglios linfáticos, hígados y testículos. Los pacientes pueden presentar astralgia, edema y síntomas sistémicos importantes. Las reacciones leprosas también representan una verdadera emergencia clínica dentro de la enfermedad de Hansen, debido al riesgo de discapacidad permanente. Ahora vamos con el diagnóstico. En el diagnóstico hay un pequeño error, pero lo voy a solucionar de manera de que les voy a explicar lo que decía el texto más sintetizado. El diagnóstico de la lepra es principalmente clínico y requiere una adecuada evaluación dermatológica y neurológica, por ende. La sospecha debe surgir ante cualquier paciente con lesiones cutáneas acompañada de pérdida de sensibilidad. Los tres signos cardinales clásicos son lesión cutánea con alteración sensitiva, engrosamiento de nervios periféricos, demostración del bacillus en muestras clínicas. La exploración física o fundamental debe evaluarse sensibilidad térmica, dolorosa y táctil utilizando algodón, objetos fríos o estímulos dolorosos suaves. También es importante palpar nervios periféricos como el cubital, la tibial posterior y el peroneo. El antecedente epidemiológico tiene gran importancia, especialmente en personas que viven o han vivido en zonas endémicas o han tenido contacto prolongado con pacientes infectados. Muchas veces el diagnóstico se retrasa debido a que las lesiones iniciales pueden confundirse con otras enfermedades dermatológicas menos graves. El diagnóstico temprano es esencial para evitar daño neurológico irreversible y discapacidad. Ahora vamos con el diagnóstico de laboratorio. Aquí se utilizan métodos complementarios para confirmar baciloscopía, detención de bacilos ácido alcohol resistente y la biopsia de piel, estudio histopatológico, el PCR, detección del ADN bacteriano, además la evolución de sensibilidad, palpación de nervios.
Aquí vemos pues el diagnóstico y cuadro clínico de la enfermedad de Hansen, que sería la lepra, en esta imagen que está muy completa, la verdad. Bueno, les vamos a explicar pues el diagnóstico de laboratorio se utiliza para confirmar la sospecha clínica y clasificar la enfermedad. Uno de los métodos más utilizados en la baciloscopía, pues la baciloscopía consiste en obtener muestras de piel o linfa cutánea mediante raspado térmico, generalmente los lóbulos auriculares, codos o lesiones activas. Luego se utilizan tinciones especiales con Nielsen modificada a Fiete Faracao para identificar el bacilo ácido alcohol resistente. Este método es el más útil en pacientes con lepra lepramatosa, ya que presentan gran cantidad de microorganismos en formas tuberculoides. La baciloscopía puede resultar negativa debido a la baja carga bacteriana. La biopsia cutánea permite observar los cambios histopatológicos característicos y ayuda a clasificar la enfermedad. También permite identificar granulomas, infiltración y inflamatorias y células de Virchow. Las técnicas moleculares como el PCR permiten detectar el ADN de Mycobacterium leprae con alta sensibilidad, aunque su disponibilidad puede ser limitada en algunos lugares. Además del laboratorio, es fundamental realizar la evaluación neurológica completa para identificar el daño funcional y el grado de discapacidad que puede tener esta bacteria. Ahí les explico algo bastante complejo, lo que es el diagnóstico de laboratorio. Muy bien, siguiendo con el diagnóstico diferencial, tenemos que el diagnóstico diferencial se debe diferenciarse de enfermedades con lesiones cutáneas similares, vitiligo, pitiriasis vesicular, tiña corporal, psoriasis, lupus cutáneo, leishmaniasis y también de neuropatías como la neuropatía diabética, la déficit de vitamina B12. Pues la lepra puede confundirse con múltiples enfermedades dermatológicas y neurológicas, especialmente en etapas tempranas. Por ello es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Entre las enfermedades cutáneas, pues más frecuentes se encuentran el vitiligo, la triasis versicular, la tiña corporal, la psoriasis, el lupus cutáneo y la leishmaniasis. El vitiligo produce manchas hipopigmentadas similares, pero no presenta pérdida de sensibilidad ni compromiso nervioso. La tiña corporal, suele acompañarse de descamación y propurito, mientras que la lepra generalmente pues no produce picazón. La psoriasis puede confundirse con placas infiltradas, aunque sus lesiones son más descamativas y no presentan anestesia. También es importante diferenciar la lepra de neuropatías periféricas como la neuropatía diabética, alcoholismo, déficit de vitamina B12 y la presencia de lesiones cutáneas anestésicas y nervios engrosados que orienta fuertemente hacia la lepra. Realizando un correcto diagnóstico diferencial es importante para evitar retrasos terapéuticos y prevenir la discapacidad permanente. Okay. Ahora vamos con los tratamientos. Los tratamientos vienen a continuación, ya que el tratamiento es la poliquimioterapia, PQT, recomendada por la OMS, paurovacilar, rifampicina y ilmastazona. La duración es de 6 meses. Multivacilar es la rifampicina, la clofazimina y la dapsona. Duración de 12 meses o más. Este tratamiento elimina el bacilo y corta la transmisión. Aquí vemos, pues, en las imágenes vemos el tratamiento y conocer más sobre la lepra. La lepra es una enfermedad, pues, curable gracias al uso de poliquimioterapias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. El objeto principal del tratamiento es eliminar el bacilo, interrumpir la transmisión y prevenir complicaciones. En pacientes pauvacilares se utiliza la rifampicina, la dapsona con duración aproximadamente de 6 meses.
En pacientes multivacilares se utiliza rifampicina, clofazimina y la dapsona, con una duración de 12 meses o más dependiendo de la evolución clínica. La rifampicina es el medicamento más bactericida contra el Mycobacterium leprae. La dapsona actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico bacteriano y la clofazimina pues posee propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. La combinación de medicamentos evita la aparición de resistencia bacteriana y mejora la eficacia terapéutica. Después de iniciar tratamiento, el paciente disminuye considerablemente su capacidad de transmitir la enfermedad. El cumplimiento terapéutico es fundamental, ya que tratamientos incompletos favorecen recaídas y progresión del daño neurológico. Muy bien. Ahora vamos con el manejo complementario. Además del tratamiento farmacológico, se requiere manejo de reacciones leprosas, corticoides, talidomida tipo 2 y fisioterapia y cuidado de úlceras y prevención de discapacidades y apoyo psicológico. El manejo de la lepra no se limita únicamente en el uso de antibióticos, también se requieren medidas integrales orientadas para prevenir la discapacidad y mejorar la calidad de vida. Las reacciones leprosas pues deben tratarse oportunamente en corticoides o talidomida, dependiendo del tipo de reacción. Eso ayuda a disminuir la inflamación, proteger nervios periféricos. La fisioterapia tiene gran importancia porque ayuda a conservar movilidad muscular, prevenir contracturas. Muchos pacientes requieren ejercicios de rehabilitación prolongado. El cuidado de úlceras y extremidades anestésicas también es esencial. Debido a la pérdida de sensibilidad, los pacientes pueden sufrir heridas repetidas sin darse cuenta. Por eso se les enseña la inspección diaria de manos y pies. La prevención de discapacidades, incluso uso de calzado adecuado, cuidado de heridas y educación continua. Otros aspectos importantes es que el apoyo psicológico históricamente la lepra ha estado asociado a rechazo social y discriminación, lo cual puede afectar gravemente la salud mental del paciente. Tenemos aquí las complicaciones. Las complicaciones se relacionan con daño nervioso crónico, pérdida permanente de sensibilidad, úlceras plantares, deformidades, manos en garra y pie caído, reabsorción ósea y ceguera y deformidad facial, también el impacto psicológico y social. ¿Qué es la lepra? Aquí tenemos en la imagen pues síntomas y las complicaciones. Las complicaciones de la lepra se relacionan principalmente con daño nervioso crónico y retraso en el diagnóstico. La pérdida permanente de sensibilidad favorece traumatismos repetitivos e infecciones secundarias. Esto se lleva a la formación de úlceras crónicas, especialmente en pies. El compromiso motor procede a deformidades características como la mano en garra, el pie caído y la atrofia muscular. También puede existir reabsorción ósea progresiva de falange debido al traumatismo continuo e infecciones. El compromiso ocular puede ocasionar queratitis, la oftalmologos y eritomelitis y finalmente la ceguera. En formas avanzadas puede haber deformidad facial por infiltración cutánea y la destrucción nasal. Además de las complicaciones físicas, existe importante impacto psicológico y social. Muchos pacientes sufren aislamiento, depresión y estigmatización. La mayoría de las complicaciones pueden prevenirse mediante diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Por último, tenemos la prevención y control. Las principales medidas incluyen diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, vigilancia de contactos, además la educación en salud y reducción del estigma. Programas comunitarios de la vacuna BCG brinda protección parcial. Vamos a hablar un poco sobre la prevención de la lepra, que se basa principalmente en la detección temprana y tratamiento oportuno de los casos. Cuando un paciente inicia una poliquimioterapia, disminuye rápidamente la capacidad de transmisión, por lo que identificar casos activos es fundamental para cortar la cadena epidemiológica. La vigilancia de contactos cercanos es una de las medidas más importantes. Los familiares y conviventes deben ser evaluados periódicamente para detectar lesiones tempranas. La educación en salud permite disminuir el miedo y el estigma asociado a la enfermedad.
Muchas veces las personas retrasan la consulta por temor al rechazo social. También es importante capacitar al personal sanitario para reconocer lesiones sospechosas y realizar la referencia temprana. La vacuna BCG ofrece protección parcial frente a la lepra, especialmente en niños y en personas expuestas. La estrategia moderna de control busca no solo tratar la infección, sino también reducir la discapacidad, discriminación y la exclusión social. Por último, vamos a hablar un poco sobre la conclusión. Aquí vemos que la conclusión es un mundo invisible que lo cambia todo. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente piel y nervios periféricos, pudiendo causar discapacidad si no se detecta a tiempo. Su presentación depende de la respuesta inmunológica del paciente, lo que explica sus diferentes formas clínicas a pesar de su impacto. Es una enfermedad curable, ya que el tratamiento con quimioterapias elimina el bacilo y corta la transmisión. Por ello, el diagnóstico temprano es clave para prevenir complicaciones como deformidades y daños neurológicos irreversibles. El control de la lepra no solo depende del tratamiento, sino también de la vigilancia de contactos, educación y la reducción del estigma social, permitiendo una mejor calidad de vida en los pacientes. Pues aquí vemos que la lepra o la enfermedad de Hansen es una infección crónica que, aunque actualmente es curable, sigue siendo importante para su capacidad de producir daño neurológico reversible. Si no se diagnostica a tiempo, su principal problema no es únicamente la lesión de la piel, sino la afectación de los nervios periféricos, porque ahí derivan las pérdidas de sensibilidad, las úlceras y las deformidades y la discapacidad. También es una enfermedad que demuestra la importancia de que la respuesta inmunológica del paciente, dependiendo si el organismo logra controlar o no el Mycobacterium leprae, la enfermedad puede presentarse como una forma limitada, como la tuberculoide, o como la forma más diseñada y grave, como la lepramatosa. Por eso, ante lesiones cutáneas con alteraciones de sensibilidad, pues siempre debe pensarse con la lepra de diagnóstico. El tratamiento por quimioterapia ha cambiado el pronóstico de la enfermedad, ya que permite eliminar el bacilo, cortar la transmisión y prevenir complicaciones. Sin embargo, el manejo no debe limitarse solo en los medicamentos, también incluir vigilancia de contacto, rehabilitación física, cuidado de las heridas, educación sanitaria y apoyo psicológico. Finalmente, la lepra no debe verse como una enfermedad del pasado ni como motivo de rechazo social, una patología tratable, reversible, complicaciones y controlable desde la salud pública. El verdadero reto médico es detectarla temprano, evitar la discapacidad y reintegrar al paciente a su vida familiar y social con dignidad. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les ayude de mucho. Gracias.